hacia Pepe Mujica, el presidente uruguayo que acaba de fallecer, que se va con el afecto de muchos y el respeto de todos en una democracia realmente ejemplar como es la uruguaya. Si en su juventud, en un contexto muy convulsionado para toda América Latina, eligió lamentablemente el camino de la violencia absolutamente alejado del republicanismo, supo más tarde comprender el valor de las instituciones y el valor del diálogo. Y esto es fundamental, porque uno ver la imagen del del Cuquito Lacalle, Luis Lacalle Pou, consternado, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera Padre, hoy en el sepelio de Mujica, digo, que esa envidia nos produce ver estas escenas y que no vengan con el cuento que ellos son casi una provincia argentina, que ahí se puede dialogar porque hay otros países del mundo que conocen muy bien el diálogo y son extensiones territoriales tan grandes como la nuestra. Pero ya le damos la bienvenida a Federico González, que la verdad que cuando uno lo escucha hablar, sobre todo por televisión, alguna vez nos hemos cruzado en algún programa, es un placer porque es alguien que explica las cosas sin rimbombancia, llanamente, pero con un profesionalismo y con una claridad realmente meridiana. Por eso le damos la bienvenida y que lo queríamos tener en esta tarde, Federico, porque para hablar de dos cosas. La primera, relacionada con lo que yo decía antes, es que hablaste vos de que tiene una pulsión por la agresividad o algo semejante, o por la violencia la forma de expresarse el presidente Milei, cosa que todos compartimos. Hay una nota luminosa antes de ayer en el diario La Nación de Claudio Escribano, que recomiendo que la lea todo el mundo porque es genial, pero hoy él también lo dice de una manera muy clara y muy certera. Buenas tardes, Federico. Te saluda Pablo Torello y Jorge Enríquez. Los dos fuimos compañeritos de bancada, no en el colegio, en la legislatura, en el Congreso Nacional, por el PRO. Digo, porque a veces cuando decís compañeritos, nosotros no tenemos compañeros, con nosotros no tenemos nada que ver. Hola Federico, Está buenas bien. tardes. Hola Pablo y Jorge, Hola, ¿qué tal? Federico. Gracias por el llamado, ¿eh? ¿Cómo va? La primera pregunta es Bien, bien. esa. Todo tuyo el micrófono. Hola. Sí, te Sí, escucho. te estoy escuchando. ¿Cuál es la primera Sí, pregunta? Lo de la, la la pulsión. primera pregunta, esto que vos decías, una suerte de pulsión que tenía el presidente para tener un discurso duro, violento. Sí, bueno, yo creo que, viste, somos la suma de nuestras virtudes y de nuestras sombras. Y, o son, bueno, no sé, nuestras, nuestros defectos. Y yo creo que el presidente tiene, sí, quizás dije una propensión, puede ser una pulsión, Propensión, sí. tiene una propensión a la Propensión. violencia, propensión. Me Él expliqué mal le yo. encanta, sí, no, pero igual es el concepto de sí mismo, es una tendencia. Él disfruta, en mi época decíamos, verdugueando, ponerse en el lugar, bueno, ahora se dice bullying, ¿no? O Tal cual. es un cargador profesional, sí, cómo le gusta cargar a la gente. Bueno, y bueno, él, a ver, ¿dónde es más Milei? El auténtico Milei es que tiene que, o como dicen por ahí los más jóvenes o no tan jóvenes, gastar al otro. En la máxima es humillar al otro. El otro es un tonto, el otro es malo, el otro es un ridículo, el otro es un mandril que no sé qué, además a veces chocando con el mal gusto. Y bueno, y hay un problema que eso a Milei le sale porque lo hace, porque la pregunta es ¿por qué lo hace? Y porque le gusta, le gusta hacerlo, se siente feliz al hacerlo. Bueno, no estamos en quinto año de la escuela secundaria de los chicos quilomberos. Milei es el presidente de los argentinos, entonces no tiene nada que ver eso. Y para eso es una referencia a Oscar Wilde que decía, lo mejor que podemos hacer ante nuestras tentaciones es sucumbir a ellas. Y bueno, se entiende el sentido de la frase. Ahora depende cuál sea la tentación. Si la tentación es que sos un presidente y te tienta poner al otro en ridículo, tenés una pasión oscura. Y las pasiones oscuras
en la vida pública no son un buen camino. Eso por respecto de Milei. Ahora, después, más allá de Milei, yo creo que desde hace un tiempo, quizás a nivel mundial, pero también acá yo creo que empezamos antes que en el mundo, la dirigencia argentina compró, digo, entre comillas, le gustó jugar a ser discípulo de Maquiavelo. Pero justo hoy, en este día tan especial que estuve viendo la ceremonia, bueno, el sepelio y la ceremonia de Pepe Mujica, yo creo que no a nadie se le ocurre querer ser o identificarse con un Pepe Mujica o con un Mandela. Todos quieren ser discípulos de Maquiavelo, pero nadie quiere ser discípulo de un discípulo de Mandela o de Pepe Mujica, o inclusive hasta, voy a decir, en las antípodas ideológicas y con un estilo muy diferente al de Mujica, pero tanto que Milei dice que lo admira a Carlos Menem. Carlos Menem quería tener un mesón de amigos, no quería tener enemigos. Y yo creo que a Menem se le puede hacer, la historia le podrá hacer muchos juicios, algunas cosas que estuvo bien, otras que estuvo muy mal, pero lo que no se le puede negar a Menem es que tenía un espíritu constructivo de diálogo y reconciliación de los argentinos. Y eso me parece que después no volvió a ocurrir. Y a mí me parece que eso es muy importante. Y yo creo que Milei en eso es el peor, porque entre tantos pecados que están enumerados por los teólogos, ¿no? Un pecado muy jodido es el de la soberbia. Cuando la sociedad argentina económicamente iba mucho mejor que ahora, pues no sé si por el boom de la soja o por qué, pero era en el primer gobierno de Néstor Kirchner, en el primero de Cristina, ¿cuál era el problema que tenía la sociedad con Cristina? Que era soberbia. No soportaban que desde el atril les dijeran, me tienen que tener miedo a mí. Yo creo que las cosas que a los argentinos les molestaban de Cristina eran niñerías al lado de las cosas que hace Milei. Y a mí me parece que no es bueno en las escuelas, y termino con esto, un problema serio de los tiempos modernos es el bullying. Hay chicos que se suicidan porque no soportan el bullying o que se deprimen. Tenemos un presidente que, yo no soy peronista, ¿no? Pero eso de que el general es el primer trabajador, bueno, ahora tenemos un presidente que es el primer bulineador y lo aplauden encima. Eso es una locura. Sí, sí. Bueno, el primer buleador y también el primero que tiene, lo criticamos tanto siempre a Chávez y a Maduro por esos discursos eh, larguísimos, eternos que realizaban. Y el otro día estuvo en un programa de televisión, no sé si en el canal un carajo, porque ya ahora uno hasta se ponen nombres que son insultos, ¿no? O en un streaming ahí con el Gordo Dan, estuvo durante 6 horas. Yo digo, la verdad que un presidente que está 6 horas hablando con un canal, la verdad que tiene que tener ahí sí voy a expresar la palabra yo, una pulsión, a una megalomanía tiene que tener, a hablar todo el tiempo que está hablando de él y denostando a los otros. Ese es realmente patriótico. Por eso es cierto lo que decís de Federico, de lo que uno ve en el Uruguay, ¿no? Pablo, ¿querías hacer alguna pregunta, Federico? No, Federico, yo lo único que, sí, indudablemente el presidente que tenemos, yo tuve 2 años con él en la Cámara, a mí me parece, yo hablaba bastante con él y con Vicky Villarroel, nos sentábamos atrás, como los que hacíamos lío en el colegio, pero la, la realidad que siempre me pareció, y lo digo sinceramente, a mí me pareció siempre una persona buena de adentro. Hablábamos mucho de perros, yo soy bastante perrero también, pero también hablábamos de política y no era así, no se veía uno. Sí, uno veía el acting cuando hacía todos los discursos y sus intervenciones, pero la verdad que yo todavía le pongo fichas y creo que es el entorno que lo hace hacer lo que hace, pues yo creo que él es, en el fondo termina siendo una especie de chico eh, que está obsesionado con la parte económica, no tengo ninguna duda, y le hacen creer de que es el primer presidente libertario
Mundo, etcétera, etcétera, y toda una serie de cosas. Creo que hay un diario de Irigoyen para que él haga lo que está haciendo, ¿no? Yo no creo que él le hubiera salido de su parte, pese a que él hacía stand-up antes de todo. Por eso yo no le creo No, tanto en todas estas yo lo cosas como... conocí, yo lo conocí y dejemos que después. Yo pienso igual, sí, que hay como un entorno, bueno, pero cada uno es, si yo me rodeo de un entorno que es maléfico, bueno, el problema también es mío. Yo lo conocí él cuando era panelista de Intratables y yo sentía, que se los digo de corazón a ambos, sentía por el chico este Brancatelli y él la misma el mismo escosor, uno por una cosa, otro por la otra. Pero después un par de veces fui a tomar un café con él y me parecía un tipo, un buen tipo, coincidíamos en muchas cosas, yo no estaba de acuerdo, por más que puedo ser perrero en esto que hablara con los perros o que clonara perros, No, proba eso. pero había una cosa que vos decías, y después cuando lo vi, que era un tipo hasta en cierta medida medio campechano. Pero bueno, ahora cuando llegó ahí, un ataque de megalomanía le agarró superlativo. Y la verdad que uno, a veces cuando lo escucha hablar, ya cansa, porque siempre el mandril, la andromicina para curar la sutura, un lenguaje que la verdad que revela una personalidad muy oscura, muy turbia, con serios problemas, a mi juicio, psicológicos. Cuando uno está hablando tanto de ese tema y machaca tanto con un tema que se vincula con algunas cuestiones escatológicas o sexuales, ¿viste? O va a subir como las burbujas del buzo, siempre lo mismo. Así que bueno, pero vamos ahora a algo más inmediato. Federico, y te lo contesté en Twitter, así que lo puedo decir y no fue chupada de medias, no fue secuencia. Me pareció la encuesta más sensata, la que vi el otro día, que creo que fue antes de ayer. Esos números, eh, contanos un poco cómo ves la elección del domingo, más allá de esos números que después lo vamos a explicar. Sí, está bien. Mira, viste, últimamente también tenemos en el análisis un exceso de la singularidad de la circunstancia que nos toca, que parece única e irrepetible. Y son, claro, en un sentido, todos los momentos humanos o del universo son únicos, irrepetibles. Pues yo veo que hay muchos colegas que dicen, claro, no, esta elección es difícil porque yo creo que son más o menos todas iguales, siempre hay un fondo de incertidumbre. Obviamente eso no quita que haya como un ADN de la cuestión. Acá el ADN de la cuestión es que, y bueno, que tenemos como dos elecciones, una es la de quién gana, a ver, en términos de macros es el peronismo o kirchnerismo, como le gusta decir a los libertarios, que para mí no es el kirchnerismo, es el peronismo. Bueno, que no es lo mismo, supongamos que son Coincidimos. parecidos. Bueno, el peronismo versus el liberalismo, podríamos decir, el republicanismo liberalismo, bueno, para meter tanto a la Libertad Avanza como al PRO. Y entonces el segundo partido es, bueno, ¿quién es el mejor de esos para enfrentarlo a el kirchnerismo? Entonces, bueno, eso sí es una característica especial, ¿eh? Como, inclusive más, a los encuestadores yo creo que nos van a evaluar, no tanto por si acertamos en el primero, si es que fuera Santoro, bueno, todo puede ser o no ser, ¿no? Sino que aunque acertemos que Santoro es el primero, si le pifiamos al segundo nos van a escrachar, porque siempre es muy exitista el análisis, es muy severo más que exitista digamos, la evaluación a posteriori. Pero dijo que ganaba Adorni y ganó los Penato o al revés. Entonces, eso hace a la esencia de esta elección. Después, uno puede analizar cómo llegamos a esto, cómo se llegó a esto. Yo creo que ahí, es decir, si la gran causa grande de ese espacio es que no vuelva el kirchnerismo, me parece, bueno, fue un error estratégico producto de malas evaluaciones y de egos inflados, ¿no?
Yo creo que ese acuerdo no llegó a buen término, quizás porque Milei no quiso, quizás porque en el círculo de hierro de Milei, incluyéndolo a Santiago Caputo y a Karina Milei, le dieron manija a Milei para que tuviera una posición de inflexibilidad, y para qué necesito un socio si me la banco solo. Y ahí sí está lo del círculo áulico que me parece que es muy tóxico, como todos los entornos. Acá hay un entorno que es digamos, las dos aristas del triángulo, que son Karina Milei y Santiago Caputo, que cada uno tiene su cuota de pasión beligerante. Yo creo que Santiago Caputo tiene un problema personal con Macri, y acá se aplica un principio básico de la psicología. La gente tiende, muchas veces uno de los destinos de haber sufrido algo pasivamente, es decir, de alguien que te castigó, es identificarte con el agresor y hacerlo activamente. Yo creo que Santiago Caputo, se sintió destratado por Marcos Peña y por añadidura por Macri, y entonces tiene una causa personal con Macri. Entonces, para mí, él es muy artífice de que el vínculo de Macri con Milei no haya prosperado. Ahora, lo del círculo áulico, para mí el error es que le hicieron creer a Milei que tiene 55, y Milei para mí no tiene 55, para mí tiene 40. Pero ellos plantaron, incluyendo a algunos colegas que van ahí a cenar a Olivos y que se sientan con el presidente a leer encuestas, y lo dicen además. Me parece que ellos fueron astutos, porque le vendieron al presidente que, no sé, por decir alguna, el presidente creo que mide 1,78, le dijeron que mide 1,90. Y entonces, cuando alguien está carenciado y le dicen eso, está bien, si todos lo dicen. Y yo creo que ese es el malentendido de la política argentina, es que Milei está sobredimensionado. Y decir esto no es que la oposición salvaje que dice que Milei se va a caer, porque no, yo creo que Milei, para el ajuste que hizo, la verdad que le va bastante, para el ajuste que hice, para las barbaridades que dice, yo creo que le va bastante bien. Entonces, en el sentido de la sociedad es bastante comprensiva, paciente, reflexiva. Ahora, si tiene 40, tiene 40, no tiene 55. Ahora, si vos te pensás que tenés 55, actuás como si tuvieras 55, y ¿para qué necesitas un socio si tenés 55? Entonces yo creo que ese es el problema por el cual probablemente se va a cumplir lo que no quisieran que se cumpla, que es que va a ganar lo que ellos dicen que es el kirchnerismo. Puede no pasar, tampoco quiero ser sentencioso, pero yo creo que por lo menos hay bastante coincidencia entre los encuestadores en que Santoro está primero. Después no tanto en quién está segundo. Y para el concluyo, mira, yo los tenía hace un par de semanas, los tenía medio parejos a los Penato con Adorni. Pero lo que sí, después de lo de ficha limpia, hubo como un efecto cimbronazo, que los Penatos se fue para arriba y Adorni bajó un poquito, porque me parece que de ahí la sociedad tomó partido como por los Penatos, como si fuera puesta en el lugar de la virtud, y el gobierno en el lugar de algo medio confuso, por lo menos, ¿no? Pero lo que pasa es que también hubo un efecto espuma. Eso yo estoy viendo a medida que pasan los días, que se va diluyendo. En mi encuesta yo tenía 5 puntos a favor de los Penatos, ahora los tengo en un empate técnico, así que yo los tengo muy parejos a los Penatos y a Adorni, alrededor de 20, 21 puntos, y sigo teniendo a Santoro un poquito arriba de 30. Y después Marra y Larreta, que tuvieron más caudal, los veo como, sí, ahí funciona lo de cierta cuestión de voto útil. Entonces Marra ya es, votar a Marra es no favorecer a Milei, y votar a Larreta es no favorecer al PRO. Entonces algo de eso hay. Entonces me parece que son candidaturas que arrancaron mejor de lo que están ahora.
Muchísimas gracias y muy claro ahí. Yo tenía la encuesta del 11 de mayo tuya, la nueva no la tengo. Si la última, yo tenía la del 11 de mayo hasta que vos decías. Sí, es que no la publiqué, la voy a publicar mañana. Ah, bueno, perfecto. Bueno, y esperemos que se cumpla el vaticinio de la penúltima encuesta. Eso nosotros. Bueno, Lo decimos, no sé. nosotros no tenemos problema en ocultar nuestra simpatía con Pablo, así que nosotros estamos firmes en el PRO como siempre. No somos ni radicales Bueno, con peluca, ni tampoco somos PRO con ruleros, por llamarlo de alguna manera, que se fueron para otro lado. Muchísimas gracias, está bien. Federico. Nada, Y contrario, gracias a ustedes, muy amables por esta conversación. Gracias, muy interesante. Federico, un abrazo.